Igualmente a todos los de la casa, a los veteranos, a los que nos visitan. Muy bien, bienvenido. Quiero felicitar y honrar el buen trabajo, lo que sucedió ayer. Quiero agradecer a Amate todo lo que ha hecho, porque ya está llevando fruto el grupo de mujeres que tuvieron ese tiempo especial. Gracias, Dios está en medio de todo eso. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis físicamente? ¿Cómo estáis de ánimo? ¿Estáis con hambre y sed de recibir algo? Porque si no, no hay problema. El que no tiene hambre no tiene por qué comer, ¿eh? Bueno, yo físicamente estoy mejor. He rechazado 2 o 3 invitaciones a maratones por poder estar aquí. Gloria a Dios. Pues, como sabéis, estamos en una serie, si no lo sabes te informo. Una serie, es decir, que durante algunas semanas veremos varios aspectos de un mismo tema central. Con mi casa, su iglesia, esto que llevamos por aquí, queremos no solo conocer, sino vivir, animarnos a experimentar lo mismo que los discípulos de Jesús y Jesús mismo hacía en las casas, cómo ocurrían esas cosas. Y los que pudieron estar, si no puedes mirarlo en YouTube, hace 2 semanas comenzamos con lo que ocurrió con Mateo, cómo fue llamado, cómo reaccionó, qué hizo Jesús, cómo invitó a amigos de su tribu, de su gente en su propia casa, cómo sucedieron cosas. Lo mismo que puede suceder hoy en día, ¿eh? Vamos vestidos diferentes, la cultura un poco distinta, pero en esencia, lo importante, lo mismo. Y también la semana anterior vimos cómo sucedieron cosas en una casa y cómo hasta un milagro sobre un paralítico se hizo realidad porque se entendió el trabajo en equipo, que tiene que ver con fe, con confianza, con complementariedad y, como siempre, con dar la excelencia, el primer lugar al que lo puede hacer todo, que es Cristo Jesús. Bien. Hoy en día decimos normalmente que el mundo en el que nos ha tocado vivir, el ambiente que tenemos que nos rodea, es irrespirable, que hay pues mucho conflicto, que es inestable, que no hay afecto natural. Y es cierto. Pero si observamos el mundo del primer siglo, del siglo I, que es lo que estamos viendo en estas casas que estamos visitando, lo cierto es que era de influencia greco-romana y donde se movían los primeros cristianos era un mundo inestable, conflictivo, la vida no tenía valor. Por dar 2 ejemplos rápidos, se abandonaban a recién nacidos en la calzada, en la carretera. Las orgías estaban al orden del día junto con otros desórdenes, no era lo único, etc. Y además el pueblo cristiano empezaba a ser perseguido. Por lo tanto, no lo tenían más fácil que nosotros, ¿sí? Bien, así que para sobrevivir día a día y sobrevivir en la fe, tanto en ese tiempo como ahora, hacía falta y hace falta una equipación que vaya más allá de nuestras propias fuerzas. Y Dios proveyó una equipación, una fuerza especial para todo eso. De tal forma que viviendo aquí es como poder vivir al mismo tiempo en otra atmósfera, en otro lugar, aún estando aquí, cada día, en la tierra, ¿no? Como dice el libro de los Efesios, tener la posibilidad de vivir en los lugares celestiales al mismo tiempo. Y para entenderlo, os hemos traído una foto, una imagen, y es la de un animalito
que vive bajo el agua. Es una araña. Es una araña que su hábitat natural es vivir en la superficie. O sea, puede vivir perfectamente en la superficie, pero es capaz de vivir bajo el agua. Una araña, su nombre es Argironeta, y ella lo que hace es tejer una red de seda para conseguir hacer una burbuja de aire. ¿Has visto en las plazas donde van esos comediantes y gente que se gana la vida con esas cuerdas, con jabón, y empiezan a hacer burbujas gigantes y los niños están así? Y hace lo mismo. Esta araña trata de coger aire de la superficie y la arrastra, y es como una campana de buceo para estar bajo el agua, poder hacer sus cosas, y una parte de ella está en el oxígeno, en el aire, y de esa manera puede vivir. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos algo así. Es decir, necesitamos esas botellas de oxígeno, al igual que cuando los alpinistas suben muchos metros el oxígeno escasea, o debajo del agua también necesitamos buceo. Algunos aquí seguramente han hecho buceo, ¿verdad? Lo necesitamos espiritualmente hablando o emocionalmente hablando, una equipación especial para eso. Y Jesús la prometió. No se conformaba a que viviéramos así sin más. Vamos a conocer esta equipación especial. Lo primero que vamos a hacer para verlo es entrar en otra casa del siglo I. Ahora, acompañadme, si queréis, y entramos en una casa que está en una ciudad fundada por Roma. La ciudad es Cesarea. En esa casa vive un romano. Y me atrevo a decir que en esa casa la distribución típica romana podría estar, pero me atrevo a decir que en esa casa no habrían pinturas o estatuas dedicadas a dioses del Olimpo, y que desde luego no habrían desórdenes de cierto tipo. En esa casa los vecinos sabían que vivía un centurión. Era un militar que tenía a cargo 100 personas. Pues leemos en Hechos juntos, en el libro de Hechos, capítulo 10. Y dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope, que era otra ciudad, y manda llamar a un hombre llamado Simón». ¡Wow! Este es el texto. Dios vio su corazón y lo que hacía, de la misma manera que nos ve a cada uno en particular de nosotros, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que creemos, porque a Él no se le oculta nada. Queridos, se le dice que traiga a Pedro a alguien que él no conoce. Y cada punto, cada parte de esta historia nos puede hablar directamente. Y en primer lugar, lo que se ve es una disposición a obedecer aquello que se le indica. Y manda una expedición. Hace traer a ese desconocido. Es tremendo porque el Espíritu de Dios no entiende, o supera, mejor dicho, cosas que
nosotros tenemos establecidas como límites, como es tiempo y espacio. Al mismo tiempo que ocurre eso y que se envía la expedición, a la vez, en unos kilómetros más allá, en Jope, el mismo Espíritu de Dios está hablando a Pedro en el terrado de su casa y le está preparando el corazón. ¿Sabes qué? Hay mucha necesidad de preparar nuestros corazones. Dios se encarga de eso si estamos atentos. ¿Qué le ocurría a Pedro? Pues que tenía prejuicios hacia otros, en el sentido de que creía que Dios no podía manifestarse o bendecir a otras culturas, a otros pueblos más allá de su pueblo, el pueblo judío. Así que le prepara de la misma manera que nosotros necesitamos también esa preparación en muchos momentos. Y veo que este hombre, Cornelio, tenía sed, verdadera hambre y sed, porque aún sin recibir ninguna palabra específica, ya estaba buscando a Dios, ya estaba tratando de honrarle. Era algo que iba en contra de su propia cultura, lo que estaba haciendo. Intencional en buscar más de Dios. Qué clave. Cuando hacemos las cosas, ¿somos pasivos o intencionales? Porque según eso, así vamos a recibir. La pregunta es, ¿tenemos sed de cambiar cosas? ¿Tenemos sed de adquirir, de conocer cosas? ¿O tenemos pereza y falta de intención? Es una pregunta para mí, es una pregunta para nosotros. ¿Tengo sed de agua viva? ¿Tengo hambre de verdad? Pues este romano no pierde el tiempo. ¿Sabéis qué? Ya tenía la casa organizada, la tenía llena. Estaba el grupo de conexión preparado, porque había invitado a sus familiares y a sus amigos. Es tremendo. Amigos íntimos, parientes, ya tenía la casa llena, preparados. Porque las cosas buenas se comparten. Los tesoros se dan también para que otros lo puedan tener. Y él ya lo hacía, porque estaba dando de su corazón antes. Lo hacía a través de las limosnas. No era egoísta. Y este hombre estaba ya cumpliendo, fíjate, la gran comisión sin saber que lo estaba haciendo. Porque estaba compartiendo, invitando en ese lugar especial que es una casa tan adecuado para que Dios también se manifieste. Bien, la historia continúa, él le recibe, Pedro llega y en el patio, pues este hombre lo primero que hace es que se arrodilla y está agradecido, está dando gracias a Dios, quiere agradecer, quiere adorar a Dios y gratitud a Pedro también. Pero Pedro rápidamente le toma para que se levante y le dice, no, yo soy hombre como tú también. Por lo tanto, Pedro facilita también las cosas, se pone a su nivel. ¿Nos enseña eso algo como personas que podemos compartir a otros? ¿Nos enseña algo como líderes o gente que quiere influir sanamente? ¿Aprendemos algo de Pedro en este punto? Él se pone a su nivel. El versículo 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, como os decía, la célula estaba lista. Estaban todos esperando. A continuación pasa algo que me choca mucho. Porque al entrar en la estancia principal, Pedro dice, el versículo 28, la primera parte, dice lo siguiente. Nada más entrar, Vosotros sabéis cuán abominable, es decir, cuán
como basura, como aborrecible. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Pedro, estábamos aprendiendo de ti. ¿Qué has hecho? ¿No fuiste el día que en Lidera tocaba hablar del rompehielos? Menudo rompehielos, ¿no? Entrar en una casa y decir, ¿sabéis lo abominable que es que gente como yo esté en contacto con gente como vosotros? Menudo shock. Pero acto seguido vemos, en la otra parte del versículo 28b, que dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Qué bueno, porque aunque lo otro era un hecho, enseguida da testimonio y dice cuán equivocado estaba. Y a mí se me ha dicho que esto no lo haga, que no llame común, inmundo. Está dando testimonio, está siendo vulnerable, está reconociendo su error, está hablando del amor de Dios, que es sin distinción de personas. Así fue desde el principio, así es hasta el día de hoy. Era necesario recorrer primero un camino con un pueblo, pero rápidamente ya proyectado a todo el mundo, sin distinción de personas. Aleluya. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él ama toda nación, toda lengua, toda condición. No se trata de saber más, de saber menos. El amor no tiene que ver con eso. ¿No te parece grandioso que de distintos lugares, en distintos tiempos, podamos experimentar el mismo amor? Y Pedro pregunta rápidamente, porque él ya sabe para qué estaba allí, pero él pregunta, ¿por qué me habéis traído aquí? Pero lo hace porque es necesario siempre que participemos, que actuemos, que digamos qué queremos. Jesús decía muchas veces cuando venían a él con necesidad, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo no lo va a saber el Señor? Claro que lo sabía, pero es tan bueno, tan necesario que tú y yo digamos, necesito esto, quiero esto. Así que Cornelio, ellos intervienen, dicen, quieren. Tremendo, tremendo. Cuando uno de mis nietos, el niño, dijo, esta última, la hermanita que nació hace poco, dice, no habla. Pero resulta que se le entiende. Porque cuando necesita algo, lo pide. En su lenguaje de lloro o algo así, y recibe. ¿Se entiende? No vamos a recibir nada si no lo pedimos. Lo voy a poner en positivo. Clama, pide, abre. No te quedes mudo, no te quedes quieto, no te quedes quieta. Y Él responderá. Tremendo diseño de Dios, que no va todo por ángeles ni por otros mensajeros, sino que hace participar a los hombres y mujeres, es decir, a nosotros, de sus buenas noticias, de su mensaje. Los mensajeros somos nosotros. Estás conmigo ahora en un punto, en medio de este episodio, en que Pedro empieza a hablar del Evangelio, es decir, de nuestro estado, de cuán necesitados estamos de nuestro pecado, de nuestros errores y del plan de Dios para corregir eso. Y está hablando de eso, del Evangelio. Y mientras ellos, los de la casa de Cornelio,
están escuchando al mismo tiempo que Pedro está hablando. Ellos están creyendo. Wow, este punto es tremendo, importante. Creer a la vez que estaban escuchando. Creer. Porque lo que ocurre es que este capitán no se apoya en su experiencia como hombre. No tiene la base en sus conocimientos, en sus experiencias, en su posición, sino que se apoya en la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer. El Espíritu de Dios, todo lo que Dios mismo tiene para nosotros, pero su mensaje, su Espíritu, no se conoce o reconoce a través de nuestro intelecto, a través de nuestra capacidad. Se conoce de espíritu a espíritu, de lo que tu ser interior, que puede ejercer fe, que puede creer cosas también sin verlo todo. Así que no hay apoyo en la razón. La razón, el intelecto, el raciocinio, tiene su espacio, Dios lo ha creado, pero es limitado. 1 Corintios 2, 11 dice, nadie, ¿podéis leerlo conmigo? Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que Dios se conoce a sí mismo y el Espíritu Santo le conoce porque es Dios y tiene la capacidad de comunicar con nosotros. Y lo cierto es que cada verdad espiritual y oculta solamente puede ser revelada o entendida a través de el propio Espíritu de Dios. A tu espíritu, tremendo, ¿eh? Porque lo que solemos hacer es apilar pruebas, almacenar datos, tratar de combinarlos. Podemos saber credos, enseñanzas, teologías también, pero no acabamos de encontrar la puerta de salida. ¿Por qué? No podemos conocer todo lo que a Dios es de Dios, a Dios mismo, a través del conocimiento intelectual. Sí, una parte, pero no todo. Nunca conoceremos a Dios de forma intelectual al completo. Porque el espíritu humano no es un vínculo para captar las cosas espirituales. No es el espíritu humano, el hombre, la mujer por sí mismo, más que el espíritu sería el alma, capaz de captar lo espiritual. En cambio, la parte que tenemos, el espíritu, comunicando con el Espíritu de Dios, sí puede captar. Así que decir que por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto, podemos hacerlo es como tratar de captar una sinfonía de música con nuestros ojos. No se puede captar la música con los ojos. Los ojos no fueron hechos para oír. O como querer ver, o mejor dicho, como querer disfrutar de un atardecer con los oídos. No hay luces, no hay formas, no hay sensaciones para eso que los oídos puedan captar de la misma manera que la vista. ¿Entendemos? Bien, pues en esa casa, ya que Cornelio y los suyos estaban creyendo, ejercitando fe, tomando, no ya por el intelecto, sino por su corazón abierto, todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que se les estaba diciendo,
versículo 44. Había tanta expectación, había un ambiente en esa casa de tanta sed y tanto deseo de recibir más de Dios, que ocurrió lo que leemos en el versículo 44. Y dice, estando hablando Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¡Wow! Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La promesa del Padre, lo que Jesús prometió, y lo prometió, Jesús prometió, mira, Juan 7, estamos leyendo varios textos necesarios. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Y Hechos 1:8, ahí Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, con todo lo que eso conlleva, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! ¡Qué bueno! Expectativa, hambre, sed, sin necesidad de entender intelectualmente cada coma y cada punto, sino de abrir el corazón con verdadera hambre. Hay un deseo tan fuerte con la persona que amamos que no lo entendemos todo, que ni siquiera lo aceptamos todo, pero optamos ¿por qué? Por abrirnos de par en par y por vivir ese amor. Así era, así es y así puede ser. Lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de marchar de esta tierra era que necesitaban estar unánimes, juntos, en oración, preparándose, con expectativa, esperando la visita del Espíritu Santo, para que recibieran. Y lo hicieron antes de este episodio de Cornelio, tiempo atrás lo hicieron los discípulos, se recluyeron, estaban ahí un tiempo en expectativa, 120 al menos. Ese lugar no era en plena calle, no era a la vista, era en intimidad. Ese lugar se convirtió en casa de oración, de adoración, con esa actitud. Y con esa actitud estaban que todos fueron también llenos. Qué bueno. Atmósfera de expectación. ¿Y qué ocurrió? Que cuando fueron llenos de lo que es normal cuando viene el Espíritu de Dios. Los frutos del Espíritu se manifestaron. Porque tuvieron un gozo sobrenatural que iba más allá de lo normal. Porque tenían una paz que era inexplicable. Porque tenían más cosas. Y porque fueron mudados en otros hombres y en otras mujeres. Porque como personas cambiaron en un buen sentido. La buena noticia es que nosotros podemos experimentar lo mismo. Gloria a Dios. No tiene nada que ver el Pedro que conocimos en los evangelios antes de recibir la visita, la llenura del Espíritu Santo, que el que encontramos después. Primero encontramos a un Pedro impetuoso, metepatas, arrojado, pasional, emocional. Lo mismo se comía el mundo que se escondía. Pero después es un Pedro que habla, predica con unción. En su primer sermón 3.000 personas fueron salvas. ¡Wow! Las mujeres igual, todo el mundo que recibió el
el bautismo del Espíritu Santo, esa experiencia. Recuerdo cuando lo recibí con 14 años, estuve como 2 días con un gozo que no era normal, porque mi naturaleza normal no es de estar gozoso, cantando, súper alegre. Y era tremendo, estaba como flotando. ¿Qué pasa? ¿Y cómo es que a veces no eres así? Querido, porque cuando viene el Espíritu Santo después hay que mantenerlo. Hay que seguir buscando, hay que darle oportunidad, ¿sí? El fuego se mantiene. Pero hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿de qué trata esto? De esta visita, de esta llenura que experimentó Cornelio, los de su casa, que experimentaron antes los discípulos, pues tenerme un poquito de paciencia, porque así lo conocéis y leemos en Hechos 2:39 algo que predica Pedro, hablando sobre esta experiencia. Y recuerda, Pedro rescata los anuncios del pasado, que esto iba a ocurrir, y dice, ¿leemos juntos? ¿Por qué? ¿Para los judíos? No. ¿Para los que están solamente en un país determinado? No. Para vosotros es la promesa, está hablando sí a los judíos aquí, y para vuestros hijos, pero dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y después dice también que en los últimos días, dice Dios, derramaré, ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Gloria a Dios. Si eso pasó en esa época, algunos pueden decir, bueno, era para ese tiempo solamente, pero cuando leemos la profecía, cuando leemos el anuncio, cuando escuchamos las promesas de Jesús, cuando escuchamos esto que acabamos de leer y dice, en los postreros días, ¿acaso nuestros días no son más postreros que los de los apóstoles? Cuando dice, y para todos cuantos creyeren en el Señor, esto recibirán. Bendito shock que debió tener Pedro en casa de Cornelio al ver que no solamente su gente, no solamente los hebreos estaban, como en Pentecostés, estaban recibiendo la promesa y la llenura del Espíritu Santo, sino que eran romanos occidentales, eran gente de otro lugar que estaban recibiéndolo. Gloria a Dios. Por eso Dios llena con su espíritu. Y llena sin importar la procedencia, sin importar la formación, sin importar la capacidad. No hay que hacer, ni siquiera hay que hacer, tener conocimientos bíblicos para recibir la experiencia, la llenura del Espíritu de Dios. Porque ellos no la tenían. Ni siquiera estaban bautizados en agua. Acto seguido ya los bautizaron. A veces ocurre, incluso antes. Porque no es cuestión de preguntar de qué religión eres, qué preparación tienes, qué... No, porque es un regalo. No se recibe como premio, no se recibe por méritos, se recibe cuando uno tiene hambre y sed. Cuando a uno no le están estorbando otras cosas y estás aquí pues con pelea, con bronca, con cosas que confesar, pues rapidito mejor empieza a soltar, porque si no, no puedes recibir cualquier vaso que está lleno de algo, no puede ser lleno de otra cosa, ¿sí? Pero si de verdad estás en eso, Él lo promete. ¿De qué se trataba? ¿Qué es esto del Espíritu Santo? ¿O quién es? Pues en primer lugar es alguien, no es algo. No es simplemente una fuerza borrosa que viene y va. Es una persona relacional. Con el Padre, con el Hijo, porque es Dios también,
¿Es Dios el Espíritu Santo? Es difícil de entender, pero forma parte, es Dios y se relaciona con nosotros también. Juan 14 dice, Él vive en vosotros y estará en vosotros. En otro lugar habla de no entristecerle porque tiene emociones. Pero también puede ser nuestro consejero. Jesús anunció un consejero. ¿Te hacen falta consejos, queridos? ¿Te hacen falta claridad para tomar decisiones entre 2 o 3 caminos? ¿Entre 2 o 3 proyectos? ¿Sí? ¿Te hace falta ánimo a veces? Jesús prometió que enviaría al Consolador. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es consejero. Pero Él te inspira también a hablar palabras de vida a otros. Porque Él nos recuerda, Él nos llama a comunión. Porque en ese momento es bueno dejar otras cosas. Es que me relaja ver la tele un rato. Está bien, a veces se puede hacer. Pero a veces, si hay una llamada o tú vas a buscarle, lo que se consigue es tremendo. Esa comunión, esa quietud, ese escuchar palabra, ese oír música del cielo, esa hambre y sed o ese llorar y derramarte. Relación, comunión, ¿sí? Entonces, ¿para qué es? ¿Para qué sirve esta llenura? Pues Jesús dijo, recibiréis poder. Y es la posibilidad de poder hacer las cosas realmente. Va dirigido a nosotros, nos hace bien, nos llena, pero también nos ayuda a cumplir nuestra misión aquí en la tierra. ¿Qué es? ¿Cuál es? La gran comisión, compartir a otros, ayudar a formarse a otros. Y estamos acabando casi. Pero mira, yo observo a los apóstoles, a los discípulos, y cuando estaban con Jesús, los 12 y el resto del equipo, ellos habían abierto su corazón a Jesús, es decir, le reconocieron como Cristo y abrieron su corazón, querían estar con Él, habían aceptado a Jesús en su corazón, ¿sí? Es lo que hablamos a veces de dar el paso de fe, de aceptar a Jesús en el corazón, que es el primer pasito, ¿sí? ¿Creéis que los discípulos lo hicieron estando con Jesús? Sí. Sin embargo, Jesús les habla de otra experiencia. Les dice, pero recibiréis poder. No lo tenían. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Es una experiencia distinta a la conversión. La llenura del Espíritu Santo en Hechos 19, 2 nos lo dice. Tiempo después del día de Pentecostés. Algunos discípulos, dice, y hallando a ciertos discípulos, otros que ya habían creído, les dijo, Hechos 19, recibisteis, 19:2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuándo creísteis? ¿Cuándo aceptasteis a Jesús? ¿Cuándo dijisteis sí, tomo este camino? Ni siquiera hemos oído hablar. Entonces dice acto seguido que impusieron las manos sobre ellos, oraron y recibieron el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Qué bueno. Esta es la buena noticia, que después de la conversión, después de aceptar a Jesús en el corazón, todavía podemos ser llenos, más llenos de su Espíritu. Todavía podemos experimentar más. En la conversión, esto precioso que ocurre a veces y algunos lo hacen levantando la mano o en solitario o viniendo aquí,
y dicen, quiero aceptar a Jesús en el corazón. Esto tan precioso. En ese momento lo que ocurre es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo viene a nuestro alrededor, está con nosotros, con nosotros. Pero cuando recibimos la experiencia de la llenura, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Es tremendo. Es como una botella de cristal en el mar, está rodeada por agua, pero si se le quita el tapón, el agua entra dentro de la botella, es distinto. Y qué bueno que aquellos que tengan hambre y sed puedan recibir. Cuando somos llenos de Él, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque podemos estar muy llenos de muchas cosas, de buenas ideas, de buenas intenciones, de cosas buenas, son innegables. Y aún la gente que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, hay gente muy buena y hace cosas muy buenas. Podemos estar llenos de muchas cosas y de conocimientos, sean de fe o no, pero estamos hablando de otra cosa. De ser verdaderamente útiles, influyentes para otros, de manifestar frutos de verdad como gozo tremendo, paz como un río, llenos de fe, de mansedumbre, de templanza. Después de recibir la llenura del Espíritu Santo, Cornelio pudo decir todavía más: mi casa es su iglesia. Porque era un lugar donde Dios se manifestaba. Un lugar seguro para amigos, contactos, familia. Un lugar donde se podía hablar con libertad de lo que era Dios, de las cosas que podíamos dejar también. Donde Jesús era glorificado. Porque donde Él es glorificado, ahí se manifiesta el Espíritu de Dios. Ni siquiera hay que patalear ni rogar que venga. Cuando Jesús es exaltado en tu vida, con tus acciones, con tu amor, el Espíritu viene. Porque el Espíritu Santo viene donde Jesús es glorificado. ¿Y es necesario que esto ocurra una sola vez? No, hay una primera vez como una experiencia que no tuviste antes, pero después es necesario ser llenos continuamente. Gloria a Dios. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Dice que cuando fueron llenos, además de manifestar esos frutos de tanto gozo y otras cosas, tenían tanto deseo de adorar, de alabar a Dios, que se les acababa su propio idioma. Y sin poder controlarlo, ellos adoraban a Dios hasta en otras lenguas. Algo que Dios también ha prometido. Y a veces nos bloqueamos intelectualmente por vergüenza, por temor, pensando, uy, esto no es normal. De la misma manera que cuando tienes una experiencia con la fe, con Cristo Jesús, la gente empieza a verte distinto. Y si no te ve distinto, es que algo falla. Es que quizá no has dado el paso. Quizá no hay una conversión. Pero cuando te empieza a ver distinto, esto es lo importante. Cristo Jesús glorificado. Cornelio vivió esta experiencia. ¿Por qué la vivió? Él y su casa. Porque estaban expectantes, con hambre, con sed. Deseo de Dios de verdad, genuino, auténtico. Quien esté satisfecho en cómo esté ahora, Dios no le fuerza, puede quedarse así. Quien quiera más, puede venir a sus pies. Y recordamos Juan 7 cuando Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta chispa, por esta vida, por esta oportunidad. No es solo un destello, es una visitación. Entendemos que es tu Espíritu el mismo que abre el hambre en nosotros de ti mismo. Gracias, Dios. Gracias por esta gran oportunidad. Quiero más de ti. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria, honra, gratitud, alabanza. Quien tenga hambre y sed de Dios puede empezar a cantar, a desear, a clamar con todo su corazón ahora.